Buenas tardes, mi nombre es Antonio Méndez, estudiante de la carrera de Derecho de la Fermitor. Le vamos a hablar de transmisión de las obligaciones. La teoría de transmisión de las obligaciones se encarga de estudiar se encarga del estudio de la continuidad de la obligación entre las personas distintas a los sujetos que inicialmente constituyeron esa relación de obligación, con la particularidad de que la obligación en sí misma no experimenta ningún cambio o modificación. En consecuencia, la norma es el débito sea cumplida por el deudor original y el crédito ingrese al patrimonio del acreedor originario. Pero, pero como consecuencia de la transmisión de las obligaciones, el débito puede ser transmitido por el deudor originario a otro sujeto y el crédito puede ser transmitido del acreedor a otro sujeto. Ahora le vamos a hablar de las clases de transmisión. Entre las clases de transmisión tenemos transmisión por acto entre vivos. Esta se refiere, este es el modo más frecuente de transmisión. En ella se abarca todos aquellos casos en que una persona adquiere un bien o un derecho a otra mediante el acto jurídico válido. Vale decir, donación, venta, cesión. La doctrina distingue dos tipos de transmisión de esta obligación de acto entre vivos: transmisión pasiva y transmisión activa. La transmisión pasiva. Esta transmisión es el tipo de transmisión que se caracteriza por el hecho de que el deudor, por su sola voluntad, no puede transmitir un débito validantemente a un tercero. Por ello requiere el consentimiento por parte del acreedor, aunque exista un consentimiento del tercero. Transmisión activa. Consiste en la transmisión del derecho del crédito efectuada por un titular, o sea, acreedor o un tercero. Ahora vamos a hablar de la extinción de las obligaciones. Se denomina extinción de las obligaciones a la ruptura del vínculo jurídico que une los sujetos con una determinada relación obligatoria. Dicho, entre otras palabras, cuando se produce un acontecimiento o una ruptura al cual la ley atribuye los efectos de desaparecer el lazo de derecho que une al acreedor con el deudor. Por otra parte tenemos el pago, que es la consecuencia de lo dicho anteriormente. Podemos definir el pago como el cumplimiento de una obligación debido por el deudor al acreedor, cualquiera que sea el objeto de esta. Se paga dando una cosa, prestando un servicio, observando una abstención según se trate de las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Por otra parte tenemos los elementos del pago. Entre los elementos del pago encontramos la existencia de la obligación válida. Si el pago consiste en un cumplimiento de una obligación, esta obligación debe ser válida, es decir, que si por el contrario la obligación es nula o anulable, el deudor no está obligado a efectuar el pago y que en caso de efectuarlo tiene el derecho de repetirlo. En segundo punto tenemos la intención de pagar. Consiste en el ánimo o el deseo de extinguir la obligación por parte del deudor. Por ello, que cuando el tercero paga en nombre propio de una deuda ajena que cree suya, no extingue la deuda y puede repetir el pago, porque no hay intención de extinguir la deuda del verdadero deudor. Los sujetos del pago. Por un lado tenemos el solvens, que es la persona que efectúa el pago. Quien es el general es el deudor, pero no necesariamente siempre va a ser así. Y por otro lado tenemos el que es la persona que recibe el pago, quien generalmente es el acreedor, pero no siempre es así. Esta es la razón fundamental por la que cuando nos referimos al sujeto del pago no hablamos del deudor y el acreedor, sino de solvens y así. En cuarto punto tenemos el objeto del pago. Recordemos que el objeto del pago consiste en la cosa, actividad o conducta por el deudor. Se ha comprometido a efectuar o realizar un beneficio al acreedor, ya sea por dar, hacer o no hacer. En otras palabras, la percepción. Por otra parte tenemos
¿En qué supuesto el pago no puede ser efectuado por un tercero? Bueno, aquí nos vamos a la norma. En primer punto tenemos, de conformidad con el artículo 1284 del Código Civil, no puede pagar tercero aquellas obligaciones a ser llamadas obligaciones insubponentes, en las cuales cumplimiento personalísimo del deudor es la naturaleza de las obligaciones. En segundo punto, de conformidad con el artículo 2285 del mismo código, no puede pagar el tercero aquellas obligaciones cuyas prestaciones en la transmisión de la propiedad, porque ese tipo de obligaciones se requiere del cumplimiento de dos requisitos fundamentales para ese pago sea válido. Primero, el SONE debe ser dueño de la cosa pagada. En caso contrario, el acreedor puede rechazar el pago. Del segundo particular de este artículo, el solve debe ser capaz de encajar la cosa. Sin embargo, la misma norma es el único aparte, establece la excepción a este supuesto. A saber, cuando la cosa pagada sea una cantidad de dinero o una cosa que consume el uso y el acreedor la ha consumido con buena fe. El ACIP, las normas contenidas en el artículo 1286 y 1287 del Código Civil nos enseña una trilogía de personas que pueden recibir el pago. El pago efectuado por propio acreedor en el artículo 1286, debiendo entender por acreedor aquella persona que para el momento del pago era titular del respectivo derecho de crédito, sin importar que no se trate del acreedor original. Ahora bien, como parte de la extinción de las obligaciones tenemos la novación y la compensación. La novación constituye un modo voluntario de extinción de la obligación, mediante la cual una obligación no extingue sustituyéndose por una obligación nueva. La característica prioritaria de la novación constituye la circunstancia que se debe extinguir la obligación anterior y nacer en una nueva. La compensación se da este medio de extinción de las obligaciones cuando dos personas son entre sí recíprocamente acreedoras y deudoras, en cuyo caso las dos deudas quedan extinguidas si son del mismo monto o reducidas a una sola deuda cuyo monto represente la diferencia entre ambas. La percepción de la deuda. Podemos definirla como el acto en el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho del derecho de crédito que tiene contra el deudor. En la doctrina también se le denomina condonación, perdón o quita, clase de remisión o la deuda. Recesión total, aquellas recesiones que se requieren el compromiso total de la deuda. Aquí el deudor se libera completamente. Remisión parcial, aquella remisión que se refiere solo a una parte de la deuda. En consecuencia, el deudor solo se libera de la parte en que se el acreedor. Remisión expresa, aquella remisión que se presenta cuando el acreedor manifiesta su voluntad de renunciar al derecho de crédito que tiene contra el deudor. Solo basta la manifestación de voluntad de modo directo y que sea notificado del deudor, quien puede proveer o no de ella. Remisión tácita, aquella remisión en virtud de la cual el acreedor realiza algún acto de conducta que denota su voluntad de condonar la deuda. También encontramos la confusión. Este medio se extingue con las obligaciones. Se presenta cuando en la misma persona se reúne según la cualidad del acreedor y deudor y se encarga de regular
y se encuentra regulada en el artículo 1342. La percepción. En esta materia nos vamos refiriendo a la percepción ya que la presumen los conocimientos que ustedes tienen sobre la percepción adquirida o subjetiva. Recibe estudiada suficiente en la materia de derecho civil, bienes. Hasta aquí la exposición.